Bienvenida Comunidad Transporte al webinar La conducción técnica económica, salvaguarda de recursos y apoyo a la productividad, que será impartido por el maestro Armando Maldonado Susano, subdirector de Transporte Privado. Buen día, ingeniero. Buenos días a todos. Aquí también se encuentra con nosotros el director de Movilidad y Transporte, el maestro Francisco Javier García Osorio. Buen día, maestro. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos, gracias. Les recordamos que esta transmisión está retransmitida por nuestro canal Facebook Comunidad Transporte con UE y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Comunidad Transporte en Instagram y @cetrans en Twitter. Bueno, ay, perdón. Bueno, aquí, ¿cuál es el objetivo de este webinar? Que el transportista obtenga las informaciones necesarias respecto de las implementaciones de la conducción técnica económica en sus unidades, reconociendo las características básicas de este tipo de manejo, con la finalidad de aplicar técnicas específicas que le permitirán lograr ahorros de combustible, salvaguardar recursos y apoyar a la productividad. Bueno, antes de iniciar estas instrucciones para los que nos ven, están con nosotros en el Meet, ya se les hicieron llegar, pero por favor darle seguimiento. Bueno, verificar el funcionamiento de su línea de internet, checar que existe un buen funcionamiento de su sistema de cómputo, audio y micrófono. Preparar su entrada al curso con antelación. Deberán estar conectados antes de dar inicio al curso. Se ha enviado en algunos casos la invitación a su correo organizacional. En caso de que este último sea bloqueado por su administrador de informática para este tipo de servicios brindados a través de Internet, sugerimos enviarnos a la brevedad un correo alterno, preferentemente con el dominio Gmail, al correo asistencia-transporte@conue.gov.mx y enseguida se le hará llegar la invitación a ese nuevo correo. Si llegara a tener problemas para entrar a la sesión con la computadora PC, su teléfono celular smartphone puede ser la solución inmediata. Verifique contar con la aplicación Gmail, calendario o calendar o directamente en Meet de Google. Si tiene alguna duda al respecto, envíe un correo a asistencia-transporte@conue.gov.mx. Y para las personas que ya están con nosotros, por favor, mantener apagado el micrófono mientras no se lleva a cabo alguna pregunta. Si desea preguntar, tiene dos opciones: A, hacerlo a través del chat; B, solicitar la palabra a través del chat y al ser concedida, preguntar directamente con el micrófono. Atiende las indicaciones que le dan los organizadores del curso en cada momento. En caso de no llevar a cabo correctamente las indicaciones o mostrar un comportamiento contrario a los requerimientos del curso, el coordinador podrá expulsarlo y negarle en definitiva su acceso al mismo. Considere que existe la posibilidad de que el curso sea grabado. En su momento se le dará a conocer. Antes de finalizar el curso, a través del chat de la misma plataforma, se le proporcionará una liga en donde encontrará un cuestionario muy simple que deberá responder antes de salir de su sesión. Si tiene alguna duda o problema respecto de la conexión, envíe un chat dentro de la plataforma Bit. Si el problema es tal que no le permite hacerlo, entonces háganoslo saber a la brevedad a través de un correo electrónico en asistencia-transporte@conue.gov.mx. Y bueno, a continuación daré una breve semblanza del maestro Armando Maldonado Susano. Y bueno, él es ingeniero mecánico electricista egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y en la cual también cursó la maestría en Ingeniería Mecánica. Ha sido catedrático en diferentes instituciones educativas, entre ellas la UNAM, el IPN y la Universidad Panamericana. Dentro de su experiencia profesional destaca la coordinación de los trabajos de mantenimiento en los talleres de reparación de equipos automotriz y de reparación de equipo de construcción de la Subdirección de Proyectos y Construcción de Obras en Pemex Refinación. Desde 1992 trabaja en la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, actualmente CONUE. Ha desempeñado diferentes cargos, entre ellos subdirector de proyectos especiales, subdirector de eficiencia energética en el autotransporte. En la Comisión Nacional para el Ahorro Eficiente de la Energía, CONAE, desarrolló programas integrales del ahorro de energía en el transporte, tanto en México como en el extranjero. Asimismo, realizó un intenso trabajo en la implementación de programas de capacitación en el autotransporte y ha sido ponente en un número importante de seminarios. Actualmente él es subdirector de transporte privado en la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.
Ingeniero, buen día. Buenos días. Pues Ok, damos paso a su presentación. adelante. Sí, adelante. Voy a poner un segundo Claro. el video y después voy a apagarlo para facilitar la transmisión. Ok. Bueno, bienvenidos. Vamos a hablar sobre conducción técnica económica y vamos a ver a qué se refiere esto. Ok, sí se alcanza a ver ahí. Sí, ingeniero, sí, ahí está perfecta. Ok, bueno, vamos a hablar entonces de conducción técnica económica. Para hablar de este tema, primero quiero ubicarnos en cómo se utiliza el combustible. Ok, entonces vamos a ver cómo se distribuye el combustible dentro de un motor. Y para hacerlo sencillo, vamos a hablar del caso de un vehículo pesado, un carro. En este caso, a este vehículo le suministramos 100 litros de combustible, diésel, y de este combustible aproximadamente 25 litros se va a tirar en forma de a través del sistema de viento. Otros 25 litros se van a tirar en forma de calor por el escape. Esto quiere decir que prácticamente la mitad de combustible lo tiramos en forma de calor, tanto en el sistema de enfriamiento como en el sistema de escape. Nos quedan 50 litros. De estos 50 litros, 10 vamos a utilizar en auxiliares. ¿Qué es un auxiliar? Son la bomba de agua, el alternador, elementos que permiten el funcionamiento del motor. Me quedarían solamente 40 litros. De estos 40 litros, aproximadamente 10 se los lleva la transmisión. Es quiere decir que me quedan 30 litros. Y de esos 30 litros, también una parte va el diferencial. Vamos a pensar que lleve 5 litros. De tal manera que nos van a quedar 35 litros que van a llegar, que van a mover el vehículo. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 litros que yo le puse de combustible a mi vehículo, solamente entre 20 y 35 van a llegar a las llantas. Por eso es muy importante la función de la llanta. La llanta, ¿saben? Que lleva aire, que es el elemento que da la carga del vehículo, y por eso es muy importante tener la presión adecuada en las llantas. ¿Qué causas provocan sobreconsumo de combustible? Primero, vamos a hablar de las unidades, la sobrecarga de los vehículos, el abuso del vehículo, esto es estar sobre la falta de mantenimiento, que es una característica típica de muchas empresas de autotransporte. También fallas mecánicas, como el caso de un mal ajuste del clutch o un desgaste del clutch. Elementos climáticos como la baja o la alta temperatura. Si es baja temperatura, queremos una calefacción. Si es alta temperatura, pues queremos un aire acondicionado. Y la más importante es la falta de capacitor en el manejo de las unidades. De hecho, este es un problema que desafortunadamente es bastante común. Las empresas contratan operadores pensando que ya saben manejar las unidades, y muchas veces estos operadores pues se hicieron de manera empírica. Esto es, viendo manejar a otra persona y esa persona aprende a manejar a otra persona. Otras causas que provocan sobreconsumo de combustible está la actitud del operador. Esto es muy importante. Muchas veces cuando el operador no está muy consciente de su papel, la empresa con actitudes activas. El estrés por la actividad, el tráfico intenso. En el caso de pequeñas ciudades van creciendo y esto hace que el tráfico dentro de las mismas se vuelva más complicado. En el caso de las ciudades grandes, pues muchas veces las manifestaciones, estas impactan de manera importante al autotransporte. Condiciones del camino, pues, etcétera. De hecho, quiero comentar
de Tlaxcala es uno de los más topes en la carretera y es uno de los estados más pequeños de la República. La presión de los neumáticos también va a afectar el consumo de combustible y condiciones de alineación y balanceo, que también es otro punto que muchas veces se olvida. Generalmente cuando se compran llantas, se alinea el tractocamión, pero el semirremolque se olvida. Otras causas que afectan el consumo de combustible en la operación de la unidad son la velocidad en el manejo de la unidad. Ahorita vamos a ver el impacto, el arranque y paro del vehículo, el periodo de calentamiento del motor, el cambio de velocidades, las revoluciones del motor, la cortesía del manejo y el manejo de la defensiva. ¿Qué pasa con la velocidad? La velocidad de manejo es muy importante. Si manejamos a 100 km por hora contra 90 km por hora, se usa de un 10 a un 20% más de combustible. Esto es impactante porque en el caso de vehículos pesados, pues obviamente tienen tanques muy grandes. Imagínense ahorrar 10% de esa capacidad de ese tanque, o un 20%. También se tiene mayor desgaste de llantas, de un 10 a un 25% más. Si hablamos de un auto tiene 4 llantas, podríamos ahorrarnos una llanta si bajamos un poco la velocidad. Y de motor, un 25% más de desgaste. Esto quiere decir, si hablamos de un auto, el motor del auto iba a durar 4 años, pues solamente va a durar 3 años si manejamos a esta velocidad. Y lo más crítico, la posibilidad de tener un accidente grave se incrementa. El arranque y paro de la unidad. Al arrancar su vehículo, no lo acelere para calentarlo. Esto es una práctica bastante común en motores a diésel. Generalmente, el operador, cuando llega a la empresa, lo primero que hace es pone neutral, arranca el motor y lo acelera. Si le preguntamos qué estás haciendo, él va a decir, estoy calentando el motor. La respuesta correcta es, estoy destruyendo el motor. ¿Por qué? Un motor cuando está frío generalmente no tiene buena lubricación. Le falta lubricación, entonces vamos a provocar mayor desgaste. Se calcula que el 40% del desgaste que tiene un motor en toda su vida es cuando arrancamos ese motor. Entonces, no hay que acelerarlo para calentarlo. Se va a producir mayor desgaste de los cilindros y anillos. Al inyectar más combustible, que no se quema, ese combustible diluye la capa de lubricante que está entre los anillos y el cilindro. También va a provocar el paso de combustible, en el caso de autos, al convertidor catalítico, y esto va a dañar el convertidor catalítico. Al parar su vehículo, no apague el motor inmediatamente. ¿Por qué? Bueno, hay partes del motor que están muy calientes. De hecho, los motores actuales trabajan a temperaturas más altas. Normalmente, en el caso dentro del cilindro, tenemos temperaturas de 800 grados centígrados y en el múltiple de escape tenemos temperaturas de alrededor de 500 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay partes muy calientes y obviamente requieren bajar su temperatura antes de completamente el motor. También hay que mencionar que la película protectora de aceite y lubricante está caliente y puede dañar las superficies que tiene contacto. La caja de cilindro y múltiple de escape pueden dañarse. Y el turbocargador también puede dañarse. De hecho, el turbocargador, si ustedes ven un turbocargador después de una jornada de trabajo, ese turbocargador está al rojo vivo. Es la temperatura normal de operación de ese turbo porque funciona con los gases productos de la combustión. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bajar su temperatura. ¿Cómo bajamos la temperatura? Manteniendo el motor en ralentí por alrededor de 3 minutos y de esa manera hacemos circular el líquido de enfriamiento. Esto es lo que conocemos como anticongelante y eso permite que baje la temperatura de ese motor. La marcha mínima o ralentí. El operar un motor en marcha mínima o ralentí es una práctica innecesaria y costosa. Esto es tener el motor funcionando sin que el vehículo se mueva. Una hora de operación en marcha mínima equivale a manejar de 3 a 4 horas a 90 kilómetros por hora en la carretera. Esto quiere decir que se desgasta más el motor cuando
está encendido sin que el vehículo se mueva, así estuviera moviéndose el vehículo en la carretera. También puede provocar la carbonización de las cabezas de los pistones, inyectores y reducir la potencia de salida. La tecnología actual, en el caso de los motores más recientes, la computadora, si no detecta movimiento en los pedales del freno, clutch o el acelerador, después de un cierto tiempo, va a apagar el motor para protegerlo. Ese tiempo se puede programar. La fatiga. La fatiga del operador es un punto muy crítico. En el caso de México, los operadores tratan de manejar grandes jornadas de trabajo, obviamente para obtener un ingreso mayor. ¿Qué causa la fatiga? La fatiga causada por manejar mucho trae como resultado dificultad para calcular distancias, adormecimiento y desmayo, pérdida de la paciencia y descortesía para otros operadores, manejar demasiado rápido, ya lo que quieren es terminar el viaje, rebases peligrosos y otras acciones temerarias. Les quiero comentar que en el caso de la Ciudad de México, muchos accidentes de tractocamiones, pues generalmente son en la madrugada, cuando el señor operador viene pues de Veracruz, a lo mejor Guadalajara, Monterrey, de un viaje largo y obviamente pues se queda dormido aquí en la ciudad. ¿Cuál es el objetivo de esta plática? Es mostrar técnicas probadas en otros países para ahorrar combustibles. Quiero comentar que esta técnica nace en Alemania, después pasa a Francia, a Estados Unidos, Canadá y llega finalmente a México. También otro objetivo es hacer conciencia en el operador de los beneficios en seguridad que esta técnica le genera. Aquí hay que comentar que muchos operadores, cuando hablamos de seguridad, ven algo como que no es tangible. Cuando ven un accidente dicen, no, mira, eso no me puede pasar a mí. Yo tengo muchos años manejando gente inexperta. Sin embargo, en la carretera puede ir el operador más capacitado, con mucha experiencia, pero también puede haber un novato que apenas está empezando a manejar en carretera. También permitir el cambio de actitud de los operadores frente al volante, y algo que nos importa muchísimo a nosotros como comisión es reevaluar al operador en la actitud de manejo de un vehículo. Les quiero comentar que muchos empresarios de transporte pues tenían la idea de que manejar un vehículo era algo relativamente fácil. Si ustedes se suben a un autobús nuevo o a un tractocamión nuevo, pues van a ver un montón de foquitos en el tablero de todo lo que puede hacer ese vehículo. Y ya no puede ser manejado por una persona que no tiene una capacitación. ¿Qué ventajas tiene? Primero, ha sido probada en México. Lo que les voy a comentar es hecho aquí en México. Les puedo hablar de lo que han hecho en Estados Unidos, lo que han hecho en Canadá, lo que han hecho en Francia, de lo que han hecho en Alemania. Pero lo que vamos a hablar aquí es en México. Carreteras mexicanas, operadores mexicanos y vehículos de aquí de México. Otro punto, y es fundamental, es que es de acción inmediata. Ustedes, saliendo de esta plática, pueden aplicarla en su auto particular o en el vehículo de la compañía sin ningún problema. Y también es fácil la implementación. ¿Qué quiere decir esto? No necesito cambiar todo un taller de energética, no necesito comprar herramientas nuevas para tener eficiencia energética, no necesito comprar camiones nuevos. Con los vehículos que tengo, con el personal que tengo, puedo aplicarla. ¿Qué beneficios adicionales tengo? Ahorro de combustible, refacciones, llantas, desgaste de equipo, mejoramiento de los índices de disponibilidad vehicular, mayor competitividad a través de un aumento de eficiencia, mejor utilización de los equipos, aumento de la seguridad y disminución del estrés durante el manejo. Quiero comentarles que muchas veces este programa de capacitación en conducción técnica lo implementan las empresas como un programa de mejora en la seguridad. En otros casos, como un programa de reducción de emisiones contaminantes.
¿Qué es la conducción técnica económica? Es el tipo de conducción y comportamiento del operador en relación al vehículo y a otros operadores que permite tener el consumo mínimo de combustible, obtener el mejor desempeño del motor, aumentar la seguridad del operador, tener el menor gasto de llantas y refacciones, disminuir las emisiones contaminantes y reducir el número de accidentes. Pregúntense qué empresa no quiere todo esto. La conducción técnica económica se basa en 4 principios. El primero es zona verde, es identificar la región de consumo específico mínimo de combustible y el máximo torque. Triángulo de fuego permite conocer los elementos que intervienen en la combustión, que son aire, calor y combustible. Pie de pluma se refiere a la posición que debe tener el pie sobre el acelerador y conservación de la cantidad de movimiento. Esto se logra a través de la anticipación y el manejo agresivo. Vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Primero, zona verde. Es la región de consumo específico mínimo y máximo torque. ¿Esto qué es? Bueno, normalmente el fabricante de un motor, antes de ponerlo en un vehículo, necesita probarlo. Y lo prueba en un banco de pruebas. En este caso, mide tres parámetros. Uno es la potencia. De hecho, en el eje horizontal tenemos las RPMs del motor, y en el eje vertical tenemos cada uno de los elementos que vamos. En el caso de la potencia, es esta gráfica, la gráfica superior, en la cual vemos que al aumentar las RPMs, se aumenta la potencia. Aceleramos, aumentamos la potencia. Y de hecho, este es un argumento de venta para muchos, digamos, muchas personas que quieren vender un vehículo. Te dicen, mira, súbete, pisa el acelerador y vas a escuchar la potencia. Entonces uno se sube al auto, por ejemplo, acelera y escucha la potencia. Lo que no te dicen es que la potencia no es lineal. Llega un momento en que la potencia, aunque tú aceleres, empieza a caer. No va aumentando o aumenta de manera muy pequeña. Bueno, este es el caso de la potencia. Otra gráfica que es muy importante es esta, la curva del medio. Esta curva se llama de torque. ¿Qué es el torque? El torque es capacidad para mover carga o la capacidad para subir pendientes, por ejemplo, para subir una montaña con un vehículo cargado. ¿Y qué pasa con esta curva? Si yo acelero, el torque aumenta, o sea, la capacidad de carga aumenta. Si acelero más, esa capacidad de carga aumenta más, crece. Si aumento las RPMs, se puede estabilizar en un valor alto. Por ejemplo, en esta zona aquí tengo un torque alto. Pero si acelero más, el torque empieza a caer. Esto quiere decir que pierdo capacidad de carga. Y si acelero a fondo, pierdo mucha capacidad de carga. De hecho, a muchos operadores, cuando van subiendo en un vehículo una montaña, ellos piensan, oye, yo necesito potencia. Entonces lo que hacen es acelerar. Y al acelerar, obviamente tienen más potencia, pero su torque cae. Y entonces el motor pierde fuerza, se empieza a sobrecalentar. Si vemos por el escape, vemos mucho humo por el escape, humo negro, de combustible que se está quemando y que no tengo ese torque o esa capacidad para subir esa pendiente. Entonces, esta curva es muy importante porque la de torque, capacidad de carga o capacidad para poder subir pendientes. Y la curva menos conocida es la inferior. En este caso, si nos damos cuenta, cuando arrancamos tenemos un consumo alto de combustible. Si aceleramos, el consumo empieza a disminuir. Si aceleramos un poquito más, llega a una zona en la cual el consumo es mínimo, y si aceleramos más, el consumo empieza a crecer. Y si aceleramos a fondo, el consumo se dispara. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una zona de consumo de combustible mínimo, en el cual tenemos el máximo torque, o sea, la máxima capacidad de carga del vehículo, y que tenemos una potencia de reserva. Por ejemplo, si yo quiero hacer un rebase, me queda potencia de reserva. Esta zona se llama zona verde.
Una zona verde porque en muchos vehículos, hablo de tractocamiones, camiones, autobuses, vienen pintadas tres zonas. Una zona de color roja, que me indica que es una zona peligrosa, una zona de color amarillo, que me está indicando que estoy fuera de la zona óptima de operación, y una zona de color verde, que es la zona en la que yo debo manejar. Se llama zona verde. Muchos operadores se suben a un vehículo y no saben para qué sirven esas zonas. No tienen idea. Aquí vemos otras gráficas de otros vehículos. Vean el comportamiento. Esta es la curva de potencia, la curva de torque, llega a un máximo, después cae. Aquí la curva de potencia, cómo sube, y después empieza a caer. La curva de torque, cómo al acelerar baja ese torque. Y obviamente diferentes motores. Aquí otra vez vemos la curva de potencia, la curva de torque, curva de potencia, curva de torque, y aquí vemos la curva de consumo específico de combustible. El segundo principio se llama triángulo de fuego. Es esto, es identificar los elementos que intervienen en el fenómeno de combustión. Son tres: el calor que se genera dentro del motor, el oxígeno que se toma del aire. En estos dos elementos no interviene el operador, en el tercero sí, es el combustible. En este interviene totalmente el operador. Para tener fuego necesitamos estos tres elementos. En el caso del tercer elemento y el tercer principio es pie de pluma. Es la posición que debe tener el pie sobre el acelerador para conducir en el rango de revolución del motor más eficiente. De hecho, el acelerador es un dosificador de combustible. Aquí les quiero comentar que cuando hicimos los primeros cursos, tuvimos el apoyo de un asesor francés que tenía su escuela en Francia. Les quiero comentar que en Francia, para que una persona pueda manejar un vehículo pesado, ya sea un tractocamión o un autobús, requiere ir a la escuela 3 años. Los 2 primeros años no se le permite manejar un vehículo, y en este caso lo que se hace es que manejan un simulador. Hasta el tercer año ya pueden subirse a un vehículo y hacer sus prácticas. Bueno, este asesor me decía: oye, Armando, aquí en México el operador tiene pie de plomo por la forma en cómo acelera. Bueno, el cuarto principio se llama conservación de la cantidad de movimiento. Esto se logra a través de la anticipación y el manejo a la defensiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, normalmente cuando nosotros ponemos en movimiento un vehículo, pues aceleramos, inyectamos combustible, y si frenamos, pues después tenemos que acelerar nuevamente para llegar a la velocidad que requerimos. Entonces, cualquier cambio que hagamos, ya sea al acelerar o al frenar, nos va a requerir consumo de combustible. ¿Qué elementos intervienen en la velocidad de un vehículo? Hasta ahorita hemos la velocidad del motor, las RPMs. Pero ¿qué pasa con el vehículo? En el vehículo tenemos un motor que está acoplado a una transmisión. Esa transmisión está acoplada a un diferencial o a un transeje, en el caso de automóviles, y finalmente viene acoplado unas llantas. Esos 4 elementos intervienen en la velocidad de un vehículo. Si yo cambio el motor, si yo cambio la transmisión, si yo cambio el diferencial, o si incluso si yo cambio el tipo de llanta, voy a modificar la velocidad del vehículo. Esto es muy importante porque mucha gente cambia las llantas sin darse cuenta que está cambiando la velocidad del vehículo, pero también está cambiando el torque, que es algo muy importante en los vehículos de carga. Para calcular la velocidad de un vehículo, esta velocidad depende obviamente de las RPMs del motor, del perímetro de la llanta, o sea, esto quiere decir el tipo de llanta, la relación de diferencial, si es un diferencial lento o es un diferencial rápido, y la relación de caja, o sea, en qué posición tengo la palanca de velocidades. Entonces, con esa fórmula
yo puedo obtener esta gráfica que se llama diagrama de velocidades. En este caso, tenemos las RPMs, revoluciones por minuto del motor, y la velocidad del vehículo en kilómetros por hora. Esta línea, la primera línea es la primera velocidad, la segunda velocidad, la tercera velocidad y la última es la cuarta velocidad. O sea, este es un vehículo que tiene 4 velocidades. ¿Qué pasa si a este vehículo se lo damos a manejar a 2 personas? Y les pedimos que vayan a 60 kilómetros por hora. El de color azul es una persona y ha sido capacitada y maneja en la cuarta velocidad, o sea, en la última, y hace girar el motor a 2000 RPM. El de rojo es un joven que no tiene mucha experiencia, pero quiere manejar, y este joven pone la tercera velocidad, o en tercera, y maneja el vehículo a 3000 RPM. Las dos personas manejan el vehículo a 60 km por hora, solamente que una lo lleva a 2000 RPM y otra lo lleva a 3000 RPM. ¿Quién gasta más combustible? El de rojo. ¿Por qué? Porque lo lleva a 3000 RPM. RPM se relaciona con los ciclos de combustión. Se relaciona con el movimiento ascendente y descendente del pistón. Esto quiere decir desgaste del motor. Y también se refiere con la cantidad de combustible que está quemando, y eso genera emisiones y también genera ruido. Entonces, el joven de rojo está generando más desgaste del motor, está quemando más combustible, está generando más emisiones y está generando, genera estrés. Aquí en este ejemplo, la persona de rojo, o sea, el joven, está haciendo girar su motor 1000 más que la persona de azul, o sea, la persona que ha sido capacitada. Ahora lo sacamos a carretera. Otra vez, la persona de azul es una persona capacitada y hace girar el motor a 3500 RPM, mientras el joven lo hace girar a 5000 RPM. ¿Cuál es la diferencia? Que la persona capacitada lo lleva en la última velocidad, en cuarta, y el joven lo lleva en la tercera, en la penúltima. Esto hace que el joven haga girar su motor 1500 RPM más que la persona madura. Los dos van a la misma velocidad, que son 100 kilómetros por hora. Y aquí podemos ver que para poder ahorrar combustible, una técnica es manejar en las últimas relaciones de caja. De hecho, las últimas relaciones de caja son velocidades ahorradoras de combustible. Esto obviamente siempre y cuando el camino y la carga lo pueda favorecer. Hay un aspecto muy importante que es el patrón de cambios de velocidad. Y aquí voy a hacer el ejemplo considerando hipotéticamente un motor a diésel está gobernado a 2000 RPM. Vamos a ver qué se les decía a los operadores antes, o a los operadores que nunca han sido capacitados. Generalmente al operador que nunca ha sido capacitado se le dice, mira, tú haz los cambios a las RPM gobernadas. ¿Qué quiere decir esto? En este caso el motor está gobernado a 2000 RPM, entonces meto primera, acelero a fondo hasta 2000 RPM, aquí piso el clutch, se me caen las RPM, meto segunda, acelero nuevamente a fondo hasta 2000 RPM, piso el clutch, se me caen las RPM, hago el cambio a tercera, acelero a fondo hasta 2000 RPM, piso el clutch, se caen las RPM, hago el cambio, otra vez acelero a fondo hasta 2000 RPM, se me caen las RPM, hago el cambio a la siguiente velocidad, acelero a fondo hasta 2000 RPM. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los cambios los voy a hacer a las RPM gobernadas. Esto es lo que se les decía o se les dice a la gente que maneja un vehículo a diésel y que no ha sido capacitado. ¿Por qué se les decía esto? En la década de los 50, los vehículos tenían transmisiones que no tenían sincronizadores. Y entonces, para facilitar el cambio, de hecho, así lo decían los manuales, tenían que acelerar a fondo.
de tal manera que al acelerar a fondo el motor se sincronizaba con las RPMs de la caja o de la transmisión y se podía acoplar la velocidad. Si el operador en aquella época, en aquella década, no hacía eso, las velocidades no entraban. Entonces, un buen operador tenía que hacer eso, acelerar a fondo. Y esa recomendación la hacía tanto el fabricante del vehículo como el fabricante de la transmisión. Estoy hablando de década de los 50. ¿Qué pasa en la década de los 60? Sigue lo mismo, las transmisiones no tienen sincronizadores. Y en la década de los 70 ya las transmisiones tienen sincronizadores. Esto quiere decir que permiten el acoplamiento a más bajas velocidades. Actualmente todas las transmisiones tienen sincronizadores. Esto quiere decir que ya no se requiere acelerar a fondo para hacer ese cambio de velocidad. De hecho, en la década de los 50, también para facilitar los cambios, se usaba el doble clochazo. Esto quiere decir, se pisa el clutch para sacar la velocidad y se vuelve a pisar el clutch para meter la velocidad. De hecho, muchos operadores manejan de esa manera para facilitar el cambio de velocidad. Esto ya no es válido en las transmisiones actuales. Ahora, ¿cómo maneja una persona que ha sido capacitada? La nueva tecnología en las transmisiones, comentamos, ya traen los sincronizadores, los motores vienen menos revolucionados, esto quiere decir que el torque el mayor torque se alcanza a más bajas RPMs, de tal manera que una persona que está capacitada maneja de la siguiente manera. Pisa clutch, mete primera, acelera, no a fondo, quizás hasta 1200 RPMs. Pisa clutch, se le caen las RPMs, hace el cambio a segunda, acelera quizá a 1300 RPMs. Pisa clutch, se le caen las RPMs, hace el cambio a la tercera, acelera quizá a 1300 RPMs. Pisa clutch, se le caen las RPMs, hace el cambio a cuarta hasta 1350 RPMs. Pisa el clutch, se le caen las RPMs, hace el cambio, quizás hasta 1400 RPMs, pisa el clutch, se le caen las RPMs y hace el cambio. De tal manera que estos cambios o los últimos cambios caigan dentro de la zona verde. Ahora, ¿cómo determina esta zona verde? La zona verde normalmente se determina de la siguiente manera. Vamos a hablar de motores a diésel. En el motor diésel, el manual del propietario tiene una ficha técnica y dice, por ejemplo, el torque máximo 1100 libras, 1100 libras pie a 1400 RPMs. Bueno, 1400 RPMs va a ser nuestro punto de referencia. Le vamos a sumar 200 RPMs y le vamos a restar 200 RPMs. Entonces, 1400 más 200 son 1600 y 1400 menos 200 son 1200. Mi rango de operación o mi zona verde va a estar entre 1200 y 1600 RPMs. O sea, 200 RPMs antes del torque máximo y 200 RPMs después del torque máximo. En algunos casos, si tenemos las curvas características, podemos ver exactamente la zona en la cual tenemos el torque máximo. Esa sería la zona verde que estamos mencionando. Y esto, que de lo que hablamos ahorita, se llama patrón de cambios o cambio progresivo de velocidades. Ahora, ¿cuáles son las reglas de manejo técnico económico? ¿Cómo le podemos decir a alguien, mira, tienes que hacer esto? Primero, realice los cambios cortos de velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Arranco en primera, hago el cambio a segunda, hago el cambio a tercera, hago el cambio a cuarta, etc. De tal manera que sean rápidos cambios. ¿Ok? Traten de si esta vida, por ejemplo, o en una pendiente, por ejemplo, vamos a hacer en quinta y cuarta. Creo que se está... ¿Por qué? Porque la caja de velocidades es un multiplicador de torque. Sí, adelante.
podría repetir ¿sí? otra vez? Es que como que se cortó, entonces para que quede claro bien esta parte del cambio de velocidades. Esa con en la primera, Ujú, bueno, repito, realice los cambios cortos de velocidad. Esto quiere decir que bueno, arranco en primera, paso a segunda inmediatamente, después paso a tercera, paso a cuarta. O sea, no mantengo mucho tiempo una velocidad, ¿ok? Trate de manejar en las últimas relaciones de caja. Dijimos que las últimas relaciones de caja son velocidades que ahorran combustible. Sin embargo, si yo, por ejemplo, voy en la subida, voy en quinta y pierdo torque, lo que hago es hacer un cambio regresivo. Paso de quinta a cuarta. La caja de velocidades es un multiplicador de torque. ¿Qué quiere decir esto? Tengo mayor torque en cuarta que en quinta. Tengo mayor torque en tercera que en cuarta. Tengo mayor torque en segunda que en tercera. Y tengo mayor torque en primera que en segunda. Entonces, si voy en subida, puedo hacer un cambio regresivo y de esa manera aumentar el torque de mi motor y poder subir más fácilmente una montaña. ¿Ok? No mantenga una relación de caja de tiempo. ¿Por qué? Porque es esa transmisión que tenemos. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de un auto, los autos pequeños tienen 5 velocidades y mucha gente pues se la pasa en cuarta, nunca pasa quinta. De hecho, en la década de los 80, cuando llegaron las primeras transmisiones 5 velocidades, cuando le preguntabas a alguien, oye, ¿cuándo uso la quinta? Le decían, no, la quinta solamente en carretera. Actualmente la quinta velocidad la puedes usar en autos pequeños a velocidades de 50, 60 kilómetros por hora sin ningún problema, por la tecnología que tienen los autos modernos. Acelere de manera progresiva. Ya ese acelerón que se daba antes para hacer los cambios ya no es válido. Al hacer los cambios ya trate de mantener una velocidad. Una velocidad que me permite ahorrar combustible. Al subir una cuesta, escoja la mejor relación de caja y acelere de manera progresiva. Mantenga su distancia del vehículo de adelante. Deje de acelerar para bajar su velocidad. Los vehículos grandes tienen una gran masa, una gran inercia. Entonces, por ejemplo, si vemos un semáforo que está en color rojo, simplemente dejamos de acelerar, baja su velocidad y a lo mejor tenemos un poquito de suerte y cambia el semáforo a color verde y aceleramos. Si no cambia, si se mantiene en rojo, bueno, pisamos los frenos, pero se van a gastar menos que si mantenemos una velocidad alta o aceleramos antes de llegar a ese semáforo. Aproveche la inercia de su vehículo y opere en el rango óptimo de revolución de su motor. Hace rato hablábamos de cómo obtener el rango óptimo en motor a diésel. En el caso de autos, ¿cómo le hacemos? Bueno, en el caso de autos o camionetas, por ejemplo, a gasolina, generalmente los fabricantes tratan de que sean eficientes a la velocidad legalmente. En el caso de México son 50 kilómetros por hora, en algunos tramos son 80 kilómetros por hora y en carretera está a 90 o 110 kilómetros por hora. Esas serían, digamos, las velocidades óptimas para manejar vehículos a gasolina es aplicable. No se requiere mucho la parte del rango óptimo porque muchas veces no se tiene esa información. Les puedo comentar que en el caso de autos pequeños, de 4 cilindros, digamos que un rango de operación óptimo sería entre 1500 y 2500 RPM. En este rango, ustedes pueden ir a la velocidad deseada sin consumir demasiado combustible. Otras reglas del manejo técnico económico, trate de manejar las últimas relaciones de caja, dijimos que son relaciones ahorradoras,
no mantenga una relación de caja demasiado tiempo, acelere de manera progresiva. Al hacer, los cambios de velocidad, no pise a fondo el acelerador, trate de mantener una velocidad constante. Esto ya lo comentamos. Y bueno, el manejo de la defensiva es parte de la conducción técnica económica. ¿Qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar algunas reglas. Primero, estar siempre alerta para evitar sorpresas. Mantenga la vista en el camino y a los lados. Utilice los espejos. Aquí es muy importante para los automovilistas. Si ustedes ven la cara del operador en la cabina o en los espejos del tractocamión, el operador del tractocamión los puede ver a ustedes. Si ustedes no ven la cara del operador en los espejos del tractocamión, el operador no puede verlos. Esto es muy importante porque muchas veces como automovilista, pues piensas que la otra persona te ve igual como tú lo ves. Y en el caso de autos grandes, de vehículos grandes, pues tienen muchos puntos ciegos. Cuando no tenga visión completa, reduzca su velocidad. Al conducir, tenga dominio del vehículo. Anticipe su movimiento a otros conductores al maniobrar, cambiar de carril o frenar. Aquí en México, hablo de la Ciudad de México, pues muchas veces uno pone su direccional para cambiar de carril y el de al lado, pues simplemente acelera. Y en algunas ciudades dentro del país pasa lo mismo. Entonces muchos conductores dicen, bueno, ¿para qué pongo la direccional si no me dan el paso? Cuando ustedes ponen la direccional, no solamente le avisan al de al lado, le avisan a todas las personas que vienen manejando atrás de ustedes. Entonces es muy importante que siempre pongan su direccional. En algún crucero, aunque usted tenga el derecho de paso, observe la circulación de los otros vehículos. No presuponga que le darán el paso. No agreda a los demás ni por provocación ni por venganza. Esto es muy importante. Estamos en una época de crisis y mucha gente pues anda un poco, digamos, acelerada y cualquier provocación la toman muy a pecho. En algunos casos se hacen de palabras, uno se le cierra al otro, se baja uno con pistola y dispara contra el otro operador. Evite el uso de malas palabras o recortes familiares. Recuerde que todos cometemos errores. Extreme precaución en lluvia o neblina. Si en algún crucero no existen semáforos, tiene de preferencia de paso la calle más ancha o la que tenga mayor circulación. Y aquí quiero comentarles lo siguiente. En este caso, siempre tengan el control de la situación. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes llegan a un cruce y ven que otro vehículo va a pasar en ese cruce, denle el paso. En ese momento ustedes toman la decisión, que pase el otro vehículo y después pasan ustedes. Eso es tomar el control de la situación. Si no lo hacen, pueden pensar los dos que tienen derecho de paso y van a provocar un accidente. Nunca rebasen curva ni en subida sin tener la visibilidad adecuada. Usted debe dormir lo suficiente, pero si por alguna razón le da sueño, estacione el vehículo y la precaución que llega primero y esto siempre es bueno estar la vida ante acontecimientos y piense que los demás pueden haber un debido. De hecho, un operador prácticamente es un mago, sabe qué puede pasar. Manejar a la defensiva significa anticiparse y pensar por los demás. Algunas recomendaciones de seguridad: evite distraerse. Aquí es muy importante evitar el uso de teléfono celular. Mucha gente dice, no es el hecho de tocar el celular, es el hecho de concentrarse en lo que están diciendo por celular. Y aquí la segunda, concéntrense en la operación del vehículo. Cuando manejan,
Ustedes llevan una gran responsabilidad. El volante debe sujetarse con las dos manos. Esto le permite hacer un giro adecuado en alguna situación de emergencia o evitar que el volante se zafe al pasar un bache. ¿Cuál es la posición adecuada? Si tomamos en cuenta las manecillas del reloj como si fueran las manos, sería indicando 9:15, o sea, una mano al extremo de la otra, como está en la foto. Esa es la mejor posición para manejar. Esta posición a veces es un poco cansada, entonces se recomienda 10-10, o sea, un poquito arriba, o 8-20, esto es abajo. La peor posición para manejar un vehículo es con una mano, la izquierda, al centro del volante. Esa es la peor posición para manejar un vehículo. De hecho, les quiero comentar que muchos jóvenes piensan que ese es el manejo deportivo. Esa es la peor posición para manejar un vehículo. Utilice los espejos laterales, úselos con frecuencia. Se pueden observar los movimientos de los otros vehículos. Si va a ser rebasado, colabore, no aumente la velocidad. Si va a rebasar, hágalo por el carril de la izquierda. Anticípese a la reacción de los peatones, principalmente en las escuelas y hospitales. Esto es bien importante. A un niño que se le va la pelota, su objetivo es ir por la pelota y no le interesa si pasa un coche, si pasa un camión. Su objetivo es ir por su pelota. Y si una persona tiene una emergencia médica, el ambiente, el exterior, se olvida de él. Su mente está en la persona que tiene enferma y obviamente hay que tener mucho cuidado en estas situaciones. Mantenga la calma en situaciones críticas, evite el uso indiscriminado de claxon. Hay personas que piensan que haciendo y tocando el claxon, pues el tráfico se mueve, no se va a mover. Desconfíe de todos los elementos que se encuentran en el camino y cuando algún imprevisto lo trate de sorprender, deberá tener un plan de acción para poder maniobrar y controlar la situación. Guarde su distancia del vehículo de adelante, aplique la regla de los 2 segundos para automóviles, regla de los 4 segundos para atrás. Otra regla, seleccione un objeto fijo en la carretera, un arbusto, un aso, y cuando el otro vehículo pase por él, empieza a contar. 1101, 1102, 1103, 1104. Si usted pasa antes de terminar de contar, usted está demasiado cerca. De hecho, aquí una forma de hacerlo más sencillo es, en lugar de contar, digan un cocodrilo, 2 cocodrilos, 3 cocodrilos y 4 cocodrilos. De esta manera se les va a quedar más fijado en la mente. ¿Qué pasa cuando vamos atrás de un vehículo? Vamos a ver que si vamos a una velocidad de 60 km por hora, en un segundo recorremos 16 metros. En 2 segundos recorremos 33 metros. Si vamos a 110 km por hora, en un segundo recorremos 30 metros. Y en 2 segundos recorremos 60 metros. Si nosotros vamos atrás de un vehículo y este se frena, cuando nosotros le decimos a nuestro cerebro que tenemos que hacer algo, el cerebro manda una señal al pie para que mueva el pedal de freno. Esto tarda un segundo. Y el tiempo de accionamiento del sistema de frenos, si está en buenas condiciones, es de otro segundo. Esto quiere decir que el tiempo mínimo de respuesta son 2 segundos. En 2 segundos, si vamos a 60 km por hora, recorrimos 33 metros antes de frenar. Y si vamos a 110 km por hora, recorremos 60 metros. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes le preguntan a alguien que tuvo un accidente por alcance y le dicen, oye, ¿qué te pasó? Él va a decir, me fallaron los frenos. No le fallaron los frenos, le faltó distancia de frenado. Y esto es muy importante. Muchas veces cuando vamos en un auto no nos damos cuenta cuánto avanzamos en cada segundo. Y también esto es muy peligroso cuando hablamos por celular. De repente hay gente que quiere mandar un mensaje. Dice, no me tardo 2 segundos. Bueno, en 2 segundos, si va a 110 km por hora, recorrió 60 metros. Esto quiere decir
una distancia bastante considerable. Y obviamente puede provocar un accidente. El mejor conductor es el que evita accidentes, no el que los provoca. ¿Y qué podemos obtener si aplicamos este programa de capacitación? En México hemos logrado un 11% en tractocamiones. En autobús de pasajeros, 16%. En microbuses aquí en la Ciudad de México, 16% de ahorro de combustible. En paneles de reparto como las que usa Bimbo, un 16%. Y en autobús urbano de pasajeros, un 17%. Les quiero comentar que este autobús era un autobús de transmisión automática y este curso fue enfocado hacia operadores que eran capacitadores. Y en camionetas pick-up de 1.5 toneladas, 22%. Esto les quiero comentar, se logró en vehículos de gobierno con operadores de gobierno. También aquí quiero aprovechar para comentar, hay que también romper ciertos mitos. Muchos operadores tienen la idea, porque así se ha difundido, que por ejemplo, muertear, o sea, poner el vehículo en neutral en una bajada, ahorra combustible. Sí ahorra combustible, pero es extremadamente peligroso. Y antes del ahorro de combustible está la seguridad. Otro mito que también es interesante, muchos operadores tienen la idea de que el operador que no usa el clutch, el que maneja sin usar el clutch. Aquí les quiero comentar que ningún fabricante de vehículos le va a poner una cosa que le sobre a un vehículo. Si le ponen un clutch, es porque ese clutch lo requiere la vida. Ahora, esto no quiere decir que haya operadores que no usen el clutch. Sin embargo, aquellos que no usan el clutch, pues obviamente, si se llegan a equivocar, el clutch es lo que engrana o lo que acopla y desacopla el motor de la transmisión. Si les falla un poquito digamos, la sincronización, pues ese operador se va a llevar crucetas o juntas universales, se va a llevar flecha cardán, se va a llevar la corona o el piñón, que son parte del diferencial, y son reparaciones muy costosas. En muchos casos también se pueden llevar algún engrane de la transmisión. Entonces, aquí sí es muy importante que utilicen el clutch y lo usen de manera adecuada. No sé si hay alguna pregunta, alguna. Muchas gracias, ingeniero. No sé si hay alguna pregunta por parte de las personas que nos acompañan en el Meet. Digo, ahorita que tienen al ingeniero para hacerle sus preguntas sobre este curso de conducción. Si puede abrir su cámara, ingeniero, estaría perfecto. Sí, ok. Ya está. Perfecto. Ahora sí. Adelante. Perfecto. Sí, aquí también les puedo. Sí, ingeniero, adelante. Sí, a ver, permíteme un segundito. Les quiero comentar también que el operador no tan solo va a afectar el consumo de combustible. Un operador capacitado les puede reducir el consumo de, digamos, de mantenimiento o el gasto de mantenimiento hasta en un 33%. Esto es bien importante porque cuando hablamos de mantenimiento, pues estamos hablando de muchas cosas. Podemos hablar de llantas, frenos, transmisión, etcétera. ¿Ok? Ahora sí, ¿alguna pregunta? Rafael Bedoya, para transmisión, con cuál dual es lo mismo? No, para transmisiones con dual es lo mismo. Sí, sí, de hecho, el dual lo que te hace
es multiplicar el número de velocidades. Por ejemplo, si tu transmisión es de 5 velocidades y tienes dual, prácticamente te las duplica. Entonces tienes primera baja, primera alta, segunda baja, segunda alta, etcétera, ¿sí? Aquí hay que tener cuidado porque algunos duales en la quinta a veces tienen quinta alta y después quinta baja. Y eso tiene una posición diferente. Entonces hay que tomar en cuenta ese detalle. Sí, pero vas a aplicar exactamente lo mismo. Excelente. Sí, te va a tocar en el rango óptimo de operaciones. ¿Ok? Sí, en un momento ¿Alguna otra pregunta? en un momento se pone la liga de registro para que, para que registren su participación en este webinar. Les comentamos que para que estén disponibles sus constancias para los que participaron en este y otros webinars o en algún webinar en particular, vamos a pasar de 10 a 15 días para cotejar estas bases de datos y hacerles llegar su constancia si es que participaron en una o en las tres webinars. Y bueno, dice Montserrat Cardoso que si les pueden Sí, recomendar empresas que ofrecen capacitación de sí, manejo para adelante. operadores. Bueno, lo que podemos comentarte es que nosotros lo que podemos recomendarte son gente que ha sido capacitada por la misma comisión respecto al manejo técnico económico. Aquí, por ejemplo, te puedo mencionar el Instituto Mexicano del Transporte, tiene esta metodología también. Ellos fueron parte de nuestros aliados, ¿sí? También tenemos algunos consultores que tienen un éxito y un resultado excelente porque son operadores, pero a la vez también son capacitadores. Entonces, si nos mandas un correo, te podemos mandar alguna lista de ellos. ¿Ok? Perfecto, ingeniero. Sí, aquí Javier, acerca de los combustibles adulterados, ¿algún comentario? Sí, aquí hay que comentar varias cosas. En principio, el, el operador es una persona muy inteligente. Es una persona que Mm, lo perdimos, ingeniero. algunos duales, la quinta, a veces el operador. Ah, Armando, te estamos perdiendo, Armando. sí, podría volver a iniciar con su respuesta porque desde el inicio se cortó. ¿Ya escuché? Que O la otra algún es que problema con salga tu y internet. entre, ¿no? Mejor. ¿Sí, Mm, sí me escuchan? sí, ya, es que ¿Sí, sí me escuchan? ahí, justo ahí ya lo escuchamos bien. Vamos Si gusta cerrar su cámara para que el internet sea más rápido porque sí se pierde un poquito ok, la a ver. transmisión. Sí, Perfecto. Ahí, sí, sí, ¿sí me escuchan bien? ahí ya lo escuchamos. Ok, comentaba que muchas veces, sí, les comentaba que el operador a veces no sabe la importancia que tiene dentro de la empresa. Un aspecto que es muy importante para todas las empresas es que le den una introducción a lo que hace la empresa para que el operador sepa cuál es dentro de la empresa. Si el operador papel con la empresa y busca, digamos, alternativas. Una alternativa muy fácil del operador, cuando no es consciente de su papel dentro de la empresa, es comprar eh, económico. Es que el combustible adulterado es un combustible apto
para el motor a diésel. Lo puede quemar, lo puede consumir, pero tiene serias consecuencias. ¿Qué consecuencias va a tener? Primero, puedo un inyector anda costando más de 7,000 pesos y un motor diésel lleva 6 inyectores. 6 por pesos. A lo mejor al operador le dieron 20 litros y a lo mejor pues ganó 200 pesos, ¿no? Los 200 contra 40 pesos. Alguien, ¿qué es lo que el herramienta? No, seguimos con el problema, Armando. No, ingeniero. Seguimos con el problema. No sé si pueda salir y volver a ingresar. A ver, voy a tratar. Ok. ¿Sí? Perfecto. Mientras le recordamos Sí, que... voy a intentarlo. Sí, ingeniero. Que ya tenemos la liga de registro o de encuesta de calidad para que por favor registren su participación, se los agradeceríamos mucho. Y bueno, en un momento también daremos paso a Viridiana, que ella nos hará las preguntas que están en Facebook. Sí, Itzel, tal vez yo recomendaría, si alguien que está en la sesión de Meet, puede comentar acerca de estas preguntas que están haciendo sobre, por ejemplo, Raúl Torres, por favor, comentarios sobre el robo de combustible por operadores y cómo lo gestionan las diferentes empresas, o también cómo disminuir el tiempo en ralentí. Si alguno de ustedes quiere participar, por favor, tienen el micrófono abierto, es la razón por la que los invitamos a la sesión Meet. Ya ves. ¿Tiene cerrado su micrófono, ingeniero Armando? Si abre su micrófono. ¿Se escuchan? Lo escuchamos, pero se abre y se cierra su micrófono. A ver, si alguien quiere participar, por favor, Itzel. Sí, de las personas que hicieron su pregunta a través del chat, si alguien quiere hacerla directamente. No O sé. si alguien quiere responder también o hacer un comentario. A ver si me... Adelante, ingeniero. ¿No han considerado que mejor le hablen por el celular y lo pones en altavoz? Aunque no se escuche y se ve. Creo que ya está. Y ahí ya se escuchaba claro el ingeniero. Pues parece que sigue el problema. Sí, ¿Sí me escuchan? A ver, sí, Armando, parece que ya. Adelante. Sí, sí me escuchan. Adelante, Okay. adelante. Entonces, les comentaba que es muy importante que el operador esté sensibilizado. Si está se va a comprometer con la empresa y va a evitar No. motor y consecuencias. ¿Seguimos con el problema? Sí, parece que sí, Armando. Si quieres, vuelve a entrar, por favor. Si no, Y en lo que... podría ser una alternativa que se conecte con su celular. Entonces, como ya nada más va a ser el audio, no tenemos ningún problema.
Ok, a ver, espérame un segundito. Sí, claro. Yo insisto con nuestra audiencia, por favor, si alguno de ustedes tiene algo que comentar acerca de sus prácticas para evitar el ralentí o para evitar el robo de combustible, les vamos a agradecer y así lo hacemos un tanto interactivo el evento. Si alguno de ustedes quiere participar, por favor, solamente es abrir su micrófono y hacer el comentario. Creo que alguien está tratando de hablar. Sí, a ver. Ay, todavía no identifico quién. A ver, ingeniero, ¿puede hablar más? ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ok, fácil. Ok, es muy importante que el operador esté consciente de su papel dentro de la empresa. De esta manera evitará el uso de este tipo de acciones. Ok. Eh, si gusta, paso a otra pregunta. Viri, había, había una pregunta o había unas preguntas en Facebook, no sé si gustas hacerlas. Ah, sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Sí, tenemos muchas preguntas, pero también tenemos ahí un pequeño error con el internet. Seguramente es la conexión. Eh, es AXS Pérez, bueno, Eric Pérez, es Transporte Julián de Obregón, un saludo. Y dice, cuando están en una pendiente, el SM marca las RPMs o exceso de velocidad por la inercia de la unidad o por el pisar el pedal. Entonces la pregunta es, ¿por qué sucede esto, no? ¿Es por la velocidad de inercia de la unidad o por pisar el pedal? No sé si también ahí nos puede ayudar el ingeniero Javier. Javier. Ajá, sí, que cuando están en una pendiente, el SM marca las RPMs o el exceso de velocidad por la inercia, ¿no? A lo mejor de la pendiente, que uno al llevar la pendiente, pues puede ser por la inercia o por pisar el pedal. Sí, comentaba que eso normalmente se da cuando el operador es por pisar el pedal del acelerador. O sea, el operador piensa que necesita potencia, entonces pisa el pedal del acelerador. Ahí lo que tiene que hacer el operador es hacer un cambio regresivo. Al hacer el cambio regresivo aumenta su torque y eso facilita la subida de la pendiente. ¿Sí se escuchó? Ok, sí, sí se escuchó, ingeniero. Sí, bueno, agradezco. La siguiente Ok, pregunta es de José Flores. Dice, ¿por qué motor a diésel entre más rendimiento trae más faltante de combustible? ¿Por qué un motor a diésel entre más rendimiento trae más faltante de combustible? a ver, ¿me puedes repetir otra vez la pregunta, Viri? Ajá, dice, ¿por qué un motor a diésel entre más rendimiento Bueno, trae ahí más hay una faltante de incongruencia. combustible? El motor diésel, por su principio de operación, ajá, ¿Nos repite? ¿Nos repite o...? adelante. Ajá. Ah, es que estaba dando su No te respuesta. escucho, Viri. Que si nos puede dar nuevamente la respuesta del rendimiento.
O si quiere, mejor le pregunto ahorita que nos está viendo José Flores, que sea Sí, más específico en su pregunta. Por favor, José Flores, si nos estás escuchando, estamos a un ver, poquito mira, más con la pregunta. sí, Gracias. mira, si quieres, eh, es- si quieres, a, a ver, si quieres explico un poquito. Los motores a diésel son motores más eficientes. Esto quiere decir que te dan mejor rendimiento. Si tu rendimiento, o si esa mejora en rendimiento no coincide con lo que te reportan o con lo que reporta la computadora, entonces hay un problema con la computadora o hay, o hay un mal manejo de la información, ¿sí? Si tienes mejor rendimiento, obviamente vas a gastar menos combustible y en tu tanque eso se debe reflejar, ¿sí? Si tú tienes un buen rendimiento que te lo marca la computadora, pero tienes un faltante de combustible en tu tanque, entonces hay una situación ilógica. Si gastaste menos, obviamente te debe de quedar más combustible en el tanque. Entonces, ahí lo que tienes que checar es la causa por la cual tienes menos combustible en el tanque de la unidad. ¿Quieres contesto una que está en el chat, una pregunta que dice, ¿qué pasa en una pendiente de bajada con la unidad cargada? ¿Qué es lo Exacto. recomendable? Lo recomendable es utilizar la misma velocidad que tú usarías para subir esa pendiente. Voy a dar un ejemplo. Si tú para subir esa pendiente la subirías en quinta velocidad, entonces esa quinta velocidad es la que debes usar cuando vayas de bajada, ¿sí? Lo que yo comentaba es que muchos operadores para ahorrar combustible ponen en neutral la transmisión, eso se le llama muertear, con la idea de ahorrar combustible. Sí van a ahorrar combustible, pero es muy peligroso, por lo cual no es recomendable poner en neutro la transmisión. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, ingeniero, Mayra Barraza, ¿qué sería lo principal que trataría o atacaría para disminuir el tiempo en ralentí en flotillas de carretera en Estados Unidos? Sí, bueno, mira, para reducir el ralentí, la primera situación es ver la causa del ralentí. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, muchas veces el operador, digamos, se queda parado para tomar un café, por decirte algo, y deja la unidad encendida con la calefacción para que cuando regrese la unidad, la cabina esté caliente, ¿sí? En ese caso te puedo comentar que hay sistemas que te permiten mantener la temperatura dentro de la cabina. Lo mismo pasa cuando hay demasiado calor. Muchos operadores bajan a comer, por ejemplo, dejan el vehículo encendido por el clima para que cuando regresen esté agradable el clima. En ese caso, te puedo comentar que hay sistemas de aire acondicionado que trabajan con un motor eléctrico para mover el compresor y trae un juego de batería anexo para no usar el motor de tractocamión. Eso baja mucho el consumo de combustible y la operación en ralentí, porque el operador puede apagar el motor, encender el aire acondicionado para mantener, digamos, el clima dentro de la cabina y no está moviendo un motor de 400 o 500 caballos para ir dentro de la cabina. Si hay alternativas, lo primero que checar es para qué está manejando el ralentí, ¿sí? En algunos casos incluso puede ser desconocimiento del operador. Muchos operadores piensan que cuando el vehículo no se mueve, pues que no consume combustible, aunque el motor esté encendido. Obviamente, para que el motor se pueda mover, necesita quemar combustible. ¿Ok? Muy bien, ingeniero. No No sé sé si si hay alguna otra pregunta. sí, para los que están aquí en el Meet, si gustan abrir su micrófono, no hay ningún problema, pueden hacer directamente la pregunta al ingeniero. Erika Pérez. Eric Pérez, ¿qué cantidad
Sí, mira, hay otra pregunta. Ujú. Sí, ¿Qué cantidad se consumió por cada hora de clima? sí, Eric por Pérez, si gustas cada hacer de la clima. pregunta directamente al Sí, ingeniero. mira, depende mucho del tipo Ajá. de aire acondicionado, ¿sí? Generalmente, cuando tú enciendes el aire acondicionado de un tractocamión, que es un sobreconsumo de combustible entre el 8 y 15%. Y te comento, esto depende mucho del tipo de clima que tengas instalado y también tu condición exterior. Aquí también les puedo comentar que muchas veces el operador pues no conoce muy bien, digamos, el aire acondicionado y muchas veces para hacerlo confortable lo pone al máximo, ¿sí? Aquí les quiero comentar que la temperatura, digamos, de confort es de 21 a 22 centígrados. Manera no es ponerlo al máximo para sentir agradable el clima. Si tú pones un termómetro y el termómetro marca 21 o 22 grados centígrados, esa temperatura es una temperatura agradable y confortable. ¿Ok? Sí, muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra Sí, pregunta? Rafael Bedoya quiere abrir su micrófono para que quiere un operador hacer una pregunta. Adelante, Rafael. Hola, buenas tardes. Habla Paulina Muñoz de Transporte Humor. Estoy en la cuenta de Rafael. Buenas tardes, Paulina. Adelante. Mi operador Javier Hernández tiene una duda sobre las pendientes en bajada. Nada más que sí prefiero que él pregunte, tiene dudas si lo que él hace es lo correcto o cuál es la mejor forma de hacerlo. Adelante. Por ejemplo, en una bajada, si el carro ya cargado se llega a ir hasta, si lo subo a 80 y lo quiero bajar a 80, se va más de cómo hacer un retroceso, o sea, cómo poderlo meter. Si lo llevo a 80 y se va a 100 en una pendiente, puedo hacer el retroceso. ¿A qué, a cuántas revoluciones le puedo hacer el retroceso? Perfecto, ingeniero. Sí, bueno, ahí tienes que tener mucho cuidado. Digamos de la velocidad del vehículo. Ahí tienes que tomar en cuenta dos cosas. Primero, controla la velocidad del vehículo y también controlar las RPM de tu motor. Si tú vas a 80 kilómetros por hora y de repente se te va hasta 100 kilómetros por hora, ahí lo que tienes que hacer es bajar la velocidad del vehículo. ¿Cómo bajas la velocidad del vehículo? Usando los frenos. ¿Sí? O sea, el freno de servicio, el pedal del freno. Lo reduces hasta 80 kilómetros por hora, ves tus RPMs y comentaba, la velocidad que debes de tener en Granada es la misma velocidad con la que tú subirías esa pendiente. Comentábamos, por ejemplo, si tú subirías esa pendiente en quinta velocidad, bueno, esa quinta velocidad es la que tú tendrías que usar cuando vas de bajada, ¿sí? Obviamente manteniendo el rango de RPMs dentro de la famosa zona verde, ¿sí? Si tú no puedes controlar las RPMs, otra vez tienes que usar el sistema de frenos para bajar tu velocidad, ¿sí? Aquí también es importante mencionar que bajar la velocidad de tu vehículo lo haces con tus frenos, con el pedal de freno, ¿sí? En algunos vehículos usas el famoso, la palanca. La palanca tiene sus posiciones y te va bajando la velocidad del vehículo también. Entonces te puedes ayudar también con eso. Obviamente si tu vehículo bueno, lo tiene contemplado. ¿Ok? No sé si quedó clara la respuesta. No, no sé, Paulina, si quedó clara la pregunta o hay alguna duda Sí, todavía. no, está bien, muchas gracias. Súper bien. ¿Alguien que quiera hacer otra pregunta?
Buenas tardes, mi nombre es Eric Pérez. Adelante, Eric, buenas tardes. Una sola duda, Inge Maldonado. ¿Existe alguna variante? Me refiero a la operación del tractocamión. Si está con exceso de peso o con un margen normal, es decir, el operador tiene que cambiar su hábito de conducción al momento de estar muy gileado. No te escuché muy bien. Si me puedes repetir tu pregunta, Por supuesto, ingeniero. Le preguntaba o no sé si existe, a ver, más bien, ¿hay alguna variante? Si el carro está con exceso de carga o está liviano, el operador tiene que cambiar su método de conducción. si, si el vehículo tiene, es que no te escuché esa parte. Si el vehículo tiene ¿qué? Armando, si quieres Si yo el te la, vehículo se encuentra con exceso de carga. O si me la puedes escribir en Armando, yo te la describo. La pregunta trata de si el vehículo está sobrecargado, si debe cambiar el operador sus hábitos de conducción. Es así, ¿verdad, don Eric? A ver, Javier, adelante. Es correcto. Sí, Adelante, Armando. Javier. ¿Sí, ya escuchaste? Esa fue la pregunta, Armando. Si debe cambiar los hábitos con un vehículo con sobrecarga. Voy a marcarle al ingeniero Armando para que esté en enlace conmigo y Está cerrado tu escuche en tiempo micrófono, real, Javier. porque ya lleva un gran desfasamiento. Ahora sí, Inge. Sí, ya lo escuchamos, ingeniero. Ahora sí, ingeniero Javier, ¿nos puede repetir? Ya tengo aquí. ¿Sí? No, a ver, ¿me la puedes repetir? Sí, se trata de que si el operador debe cambiar, totalmente. si el operador Bueno, debe cambiar ingeniero, sus sí me escucha. hábitos en cuanto tenga un vehículo con sobrecarga. La conexión del ingeniero Armando está muy complicada. Le hice la llamada ahorita a través de mi celular y no, tampoco escucha. Tampoco Entonces, ni escucha. por el beat, Bueno, a ver ni si por el entra. celular. Entonces, Por lo bueno, pronto, sí, Viri, gracias. Yo creo que por lo pronto le contesto a don Eric. Ahí la importancia es del torque, precisamente, usar el torque máximo, ¿no? Cuando un vehículo está sobrecargado, lo que más necesita es el torque. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar en una operación de un vehículo con sobrecarga, pues es el máximo torque, porque ese es el par motor que le va a llevar hacia las llantas. Es la mayor fuerza que va a transmitir. Si lo hacemos con una revolución que está ya sobrepasado el torque máximo, pues no tenemos ese empuje. Entonces hay que buscar la zona del máximo torque del motor para poder llevar a cabo esa conducción del vehículo. Por supuesto, esto es complicado para el operador. Ya está Armando, a ver si nos dice. Sí. Adelante, Armando. Sí, a ver, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. ¿Sí me escuchan, Javier? Sí, Jairo, sí te adelante. escuchamos. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Bueno, ¿sí me escuchan? sí, Armando. Javier. Ok. Sí, cuando tenemos sobrecarga, lo más recomendable es manejar arriba del torque máximo. Eso va a permitir mover la sobrecarga, pero también, digamos, se va a revolucionar más el motor. O sea, generalmente lo vas a sacar de la zona verde, ¿sí? Aquí lo más recomendable es no tener sobrecarga. Yo sé que en México muchas empresas manejan sobrecarga como algo normal. Aquí la recomendación es, sí puedes manejar sobrecarga, pero siempre y cuando manejes arriba del torque máximo. ¿Por qué arriba? Si baja las RPMs, ¿qué es lo que pasa cuando haces los cambios? El torque va a crecer y eso facilita, digamos, el manejo de la carga, ¿sí? ¿Por qué no es recomendable la sobrecarga? Porque obviamente los vehículos
tienen cierto sobrediseño, pero vas a afectar normalmente llantas, vas a afectar la estructura del vehículo, obviamente la infraestructura carretera la vas a dañar y todo eso pues perjudica tanto al transportista como al usuario de las vías terrestres. Entonces, repito, sí puedes manejar sobrecarga, pero con esas características. No sé si quedó clara la respuesta. No sé si Eric quedó clara la respuesta o tienes Sí, alguna duda. muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Excelente. Ok, muy bien, gracias. Eh, no sé si No sé si hay alguna otra pregunta, Itzel. no, bueno, aquí de Raúl Torres dice sobre el marco legal de para las empresas. Cuando ya tienen identificado el robo de combustible por operadores, ¿se puede cobrar o se puede correr al operador? Pero no, el tema no es Mira, de nuestro ámbito de bueno, esa competencia. parte es un poquito delicada. Sí, pero te comento, te puedo comentar lo que han hecho empresas. Normalmente lo que hacen es se deshacen del operador, o sea, lo quitan de ser operador de esa empresa. Quizá para algunos no sea muy crítico, pero te puedo comentar que algunos operadores, por ejemplo, en transporte foráneo de pasajeros, se ha dado el caso de que son operadores muy antiguos y que por unos cuantos litros, pues pierden su trabajo. En otros casos, por ejemplo, te puedo comentar el caso de Pemex, es un delito federal. Entonces, por 20 litros, una cubeta, pues pueden ir a la cárcel, ¿no? La mayoría de las empresas lo que hacen es despedir al trabajador. ¿Por qué? Porque es una mala conducta y eso tratan de evitarlo en la mayoría de las empresas. Esa es la mecánica. Pero también se puede tipificar como un robo y obviamente con las consecuencias legales eh, pertinentes. ¿Ok? Es correcto. Sí, y bueno, ya como comentario personal, pues si una persona se lleva 20 litros, vamos a pensar que lo paguen al precio, vamos a pensar 20 pesos, son 400 pesos. Si lo divides entre un año de cárcel mínimo, pues estamos hablando de $1 diario, ¿no? Es lo que costaría tu libertad. Que para mí es algo ilógico, ¿no? Pero bueno, se hace. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, aquí hay otra pregunta de Viridiana. Si no se tiene una buena conducción, ¿qué partes del vehículo sufre un desgaste al 100? Bueno, son muchas las partes. De hecho, si manejas mal, eh, te vas a dar cuenta por llantas, generalmente casi las ponen cuadradas porque frenan lo que llaman freno de pánico. Eso es daño a llanta. También puedes eh, dañar clutch. Comentamos clutch, transmisión, flecha cardán, diferencial, corona, piñón, etcétera. En muchos casos incluso se llega a desgranar la corona o el piñón y eso sale carísimo. El diferencial de un micro anda costando más de 10,000 pesos para que tengan una idea. Obviamente el de un tractocamión es mucho más caro, ¿sí? Pero sí hay varias partes que sufren daño y lo más crítico pues es la estructura. En algunas pipas, por ejemplo, cuando se hace un mal manejo, se puede incluso pandear el soporte de la pipa. ¿Ok? Por supuesto. Otra pregunta de TJDO. ¿Hay variantes de conducción entre un motor diésel Cummins X15 y un Detroit DD13? Sí, mira, cada motor es diferente.
¿sí? Y aquí también rompemos un mito. Muchos operadores piensan que todos los vehículos se manejan igual. Cada motor, decíamos que el fabricante le hace pruebas, entonces cada motor se comporta diferente. Esto quiere decir que cada motor tiene un torque máximo y obviamente a ciertas RPMs. Mientras uno lo puede tener, voy a inventar un valor a 1400, otro lo puede tener a 1500 el torque máximo. Entonces, sí es importante conocer el tipo de motor antes de manejar un vehículo para conocer el rango óptimo de operación. ¿Ok? Ok, muchas No sé gracias, si hay alguna ingeniero. otra pregunta. Pues no, al parecer ya no hay otra pregunta. Si alguien tiene otra pregunta, sí. Nuevamente, Eric Pérez de aquí de Transportes Julián de Obregón. Una última duda, ingeniero. ¿Cuáles son los factores principales para que una unidad tractocamión dé bajo rendimiento por cuestiones mecánicas y no por operación? Ingeniero Armando. Para que una unidad, es que ya no escuché lo último. ¿Puedes volver a repetir tu pregunta, Eric, por favor? Para que una unidad. De bajo Sí, rendimiento. la parte final nada más. Claro, mencionaba que cuáles son los factores principales para que una unidad dé bajo rendimiento por cuestiones mecánicas y no por operación. Bueno, mira, la principal y la más común es la falta de aire. Esto quiere decir un filtro de aire tapado, ¿sí? Bueno, en el caso de motores diésel tienen un indicador de restricción de aire. Ese puede ser un factor. El otro factor puede ser temperatura, ¿sí? Generalmente cuando tienes bajas temperaturas en los lugares donde haces la carga o la descarga, eso te va a afectar el rendimiento del vehículo, ¿sí? Este es un factor externo. El otro, comentamos lo que es el ralentí, ¿sí? Si tu operador quiere mantener caliente la cabina o fría la cabina, eso también te va a afectar el bajo rendimiento. Y la otra cuestión, que de hecho lo comentamos al principio, pues obviamente es el comportamiento del operador. Esto llamémosle la capacitación. Si tu operador está bien capacitado y sabe manejar dentro del rango óptimo de operación, vas a tener un buen rendimiento. Si no, obviamente se sale de esa zona óptima de operación y tu rendimiento va a bajar, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho. Generalmente es en el lado derecho, o sea, cuando tienes sobre revolucionado el motor. Otro factor también que puede afectar mucho y muchas veces no se da uno cuenta es la presión de las llantas. La presión de las llantas, la presión normal para tractocamiones con carga son 110 libras sobre pulgada cuadrada. En muchos casos, el operador o la gente de taller revisa la llanta externa, en el caso de yoyos, pero no la llanta interna. Y eso también te va a afectar el consumo de combustible. Otro más, digamos, más fino es el tipo de dibujo que uses. En muchos casos manejan dibujo de gajos en todo el vehículo y eso te provoca sobreconsumo de combustible. Ahí tienes que checar muy bien el dibujo para llantas en ejes locos, el dibujo para la llanta atractiva y el dibujo para la llanta direccional. ¿Ok? Y también otro punto, y ese es de manejo, es la velocidad de manejo de la unidad. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Tengo una duda. Aquí en la empresa pues somos muy meticulosos con esa parte del rendimiento. Tengo entendido que hay 4 factores mecánicamente que afectan directo a lo que es la parte del consumo adicional de combustible, que es un daño directo al inyector, al turbo, al pozo enfriador y al fan clutch. Aparte de estos 4 factores, ¿qué me pudiera afectar para tener un bajo rendimiento en las unidades? De hecho, lo que te comentaba es la parte de llantas.
la parte de llantas, la zona óptima de operación, la velocidad es fundamental. Después de 110 kilómetros por hora, si se conduce a mayor velocidad de esta, tienes un sobreconsumo de más del 15%. Entonces, sí es un factor muy importante. Una última duda, disculpe. Si la unidad la tengo gobernada a 105 kilómetros por hora y al revisar el CM por la telemetría Adelante. denoto una velocidad mucho mayor, ¿existe la posibilidad de que el operador manipule o abra el carro a pesar de que esté gobernado? Mira, normalmente el operador no lo hace porque eso ya, digamos, implica manejar el motor. Eso te lo hace el mecánico o te lo podría hacer el mecánico. Difícilmente se hace, aunque a veces, vamos, el operador paga porque lo hagan. Pero te comento, normalmente cualquier modificación la haría un mecánico. Muchas gracias. Muy bien. Ok. Y hay otra pregunta de Raúl Torres. ¿Podría explicar la fórmula para la selección de tren motriz en el caso de de tractocamiones? Bueno, la fórmula que pusimos es una fórmula para calcular la velocidad. De hecho, con esa fórmula podrías determinar los elementos que tú requieres en tu tractocamión o si ya tienes un tractocamión, qué velocidades puedes alcanzar. Y también, digamos, la zona verde, cómo estaría ubicada la zona verde y cuál sería el rango de operación en RPMs del motor y en la velocidad que alcanzaría tu vehículo. Con esa fórmula lo puedes hacer sin ningún problema. Aquí lo que tendrías que hacer es sacar los datos de esa fórmula. Por ejemplo, el perímetro de la llanta, que está relacionado con el diámetro de la llanta. Normalmente ahí lo que se te recomienda es que sea una llanta radial. Y también, bueno, ya el tipo de transmisión, esa tú la seleccionas o si te digo, ya tienes el vehículo o si te ofrecen un vehículo, podrías checar cuál sería la velocidad que alcance ese vehículo y a cuántas RPMs. Y si esa velocidad que está calculada cae dentro de la zona verde. Esa es la característica de esa fórmula. Puedes ubicar perfectamente si el vehículo que te ofrecen o el vehículo que tienes se puede operar dentro de esa zona verde. No sé si queda claro. Sí, si no, Raúl, Si no, te puedes. puedes poner en contacto con nosotros y te explicamos un poquito. Ok. Si te explicamos un poquito más sobre la selección del tren motriz. Sí, dice que sí, que le quedó claro. Ok, perfecto. Y podríamos finalizar con esta pregunta de Viridiana. ¿Dónde podemos encontrar una metodología para calcular la velocidad del vehículo en función de las revoluciones del motor y de las relaciones de caja de velocidades? Sí, sí, aquí hay una metodología que hizo el Instituto Mexicano del Transporte. De hecho, si ustedes entran al Instituto Mexicano del Transporte, hay una metodología de selección del vehículo, tanto para vehículo de carga como para vehículo de tipo de pasajeros. Ok, Y es completamente gratuita. perfecto. Pues espero que haya quedado las dudas aclaradas. Si no le recordamos, ingeniero, puede repetir su correo. De todos modos lo pongo aquí en el chat y pero para que lo escuchen. Sí, mi correo es armando.maldonado con UE, con doble E, .gov.de.gobierno.mx. Ahí está el correo y también si ya llenaron la liga de registro para que si lo requieren, pues soliciten su constancia, nada más que sí les pido que sean muy claros con su nombre, porque hay veces que ponen como sus diminutivos o cosas que pues no se podría generar una constancia que sea válida. Y Oscar Hidalgo, ¿también cuentan con información de apoyo para este tipo de información? Sí, te recordamos que tenemos nuestro boletín
digital, que es para transportista. También tenemos videos en nuestro canal Conue, que es información para el autotransportista también. Tenemos fichas técnicas, entonces pues cualquier información está en nuestra página de Conue, en nuestro boletín digital transporte o en el canal Conue en YouTube. Y pues sí, si no hay otro comentario, ingeniero Javier, ingeniero Armando, muchas gracias por la valiosa plática que nos dio hoy y muchas gracias. Ingeniero, si gusta cerrar el webinar. Sí, y claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Con esto terminamos 3 cursos que se ofrecieron el mes pasado y este mes, que son los cursos de diagnóstico energético. Bueno, iniciamos con mantenimiento, después diagnóstico energético y hoy conducción técnica económica. Todos ellos les van a ayudar a ustedes para tener una mayor productividad en su empresa. Les agradecemos mucho. Sigan atentos, por favor, a nuestros eventos. Quedan grabados en el canal de YouTube, es decir, si ustedes quieren volver a verlo, lo podrán revisar en el canal de YouTube de Conue. Es muy fácil, ponen canal Conue YouTube y les va a dar inmediatamente la parte de los videos. Hay muchos videos de muchas áreas, solamente ubiquen bien que sean los de la Dirección de Movilidad y Transporte. Pues quedamos muy agradecidos que hayan estado con nosotros. Nos disculpamos, ofrecemos una gran disculpa por los problemas que tuvimos con el internet. También a nuestra audiencia de Facebook, que también tuvimos por ahí algunos problemas. Esperemos que no vuelvan a suceder. Muchísimas gracias a todos y muy buena tarde. Hasta luego, buena tarde. Gracias, Viri. Gracias a ustedes.